en el sistema RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. Saludos para todos mis amigos de Radio Nacional de Venezuela. Estamos de nuevo en un programa más, Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Desde las montañas trujillanas, desde estos cielos que vieron a los cuicas, sigue lloviznando por las tierras de la cordillera trujillana. Quien les habla, Ubaldo García, en disposición de conversar sobre temas importantes de nuestra historia. Hoy voy a conversar sobre el aspecto del generalísimo don Francisco de Miranda. El 14 pasado, hoy es, el 14 de julio, hoy es 21, se cumplió un año más de la muerte del general Miranda en la cárcel de la Carraca, en España. Y cada vez que se conmemoran estas fechas surgen los análisis, los cuentos, las acusaciones en contra del Libertador. Los detractores de Bolívar siguen sin descansar. Unos lo hacen, tal vez se reproduce y se reenvían mensajes que no son ciertos o que no están muy cerca de la verdad, se envían por ingenuidad, y otros los envían teniendo intereses y sabiendo que esa gota a gota va siempre minando y disminuyendo, porque al fin y al cabo el Libertador sigue vivo, porque el Libertador y su obra continúa en actuaciones en esta América Latina, como dice la espada que camina por América Latina. Entonces, bueno, lo disminuyen, siempre hay mucho quien ataque a nuestro Libertador. Ese pasaje de nuestra historia de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda, ese momento del julio de 1812, cuando cae prisionero, cae en manos de los españoles, esa es una espina que sigue lacerando porque continúan atacando la figura de nuestro Libertador. Uno puede entender que un hombre como Feliciano Montenegro y Colón, un caraqueño que era recalcitrante monarquista, un traidor. Feliciano Montenegro y Colón fue el que escribió nuestra primera historia, aunque parezca mentira. Es cierto, porque Feliciano Montenegro y Colón era coronel del ejército en el momento de la batalla de Carabobo. Era del ejército realista. Y después él se fue en la capitulación, y después de que murió el Libertador, él regresó agazapado a Caracas, y Páez, que en esos tiempos no reconocían la figura de Bolívar, entonces el general Páez lo recibió, le firmó una concesión para que estableciera un colegio de enseñanza para los niños y niñas de Caracas, y le permitió que escribiera nuestra primera historia. Entonces es como cuando ponen a un samuro a cuidar carne. ¿Qué pudo haber escrito de nuestra historia un hombre que había sido recalcitrante monarquista y que seguía siéndolo? Pues era enemigo de la República, de esa República de Juan Germán Rocio, la de Bolívar, la de Cristóbal Mendoza. Entonces, Feliciano Montenegro y Colón, en su obra de Historia de Venezuela, es uno de los que acusa directamente al Libertador. ¿De qué lo acusa? De que Bolívar pactó la entrega de Miranda con Monteverde para salvar su pellejo. Que Bolívar logró escaparse en una goleta que se llamó Jesús, María y José en el mes de agosto
porque los españoles se lo permitieron, Monteverde se lo permitió en agradecimiento porque Bolívar apresó a Miranda y se lo entregó. De eso vamos a hablar para desmontar esa mentira. En una oportunidad, mi amigo historiador Eduardo Zambrano de Betijoque y quien les habla, Ubaldo García, tomamos la determinación de hacer una investigación exhaustiva sobre esto con los documentos en la mano para llegar a conclusiones que Dios mediante a finales del programa voy a leer, pero mientras vamos a ir conversando para que los oyentes se den por convencidos de que los documentos nos acercan a la verdad, en tanto que los cuentos de camino, cualquier persona por allí en un botiquín o en una plaza o en una acera de esquina del pueblo dice cosas sin tener conocimiento del hecho histórico, y esas cosas hoy en día con las facilidades de la tecnología también, entonces se escriben, se difunden y se nos convierte el tema histórico en algo que no tiene ni patas ni cabeza, y que por el contrario la historia debe ser limpia, pura, cercana a la verdad, y que nos identifique y que nos ayude a ser nacionalistas y a querer a la patria. Pues bien, como sabemos, el general Sebastián Francisco de Miranda nació en Caracas en el año 1750, y cuando él tenía 20 años, él se fue a Europa. La salida de Miranda de Caracas y la familia de Caracas, eso es otro tema bien interesante, pero lo vamos a dejar. Vamos a circunscribirnos al momento que estamos viviendo, pero quiero establecer algunos antecedentes. Sabemos muy bien que Miranda fue un guerrero por la libertad, de eso no lo ponemos en duda. Fue un hombre, lo llamamos el precursor, anduvo durante mucho tiempo. Si nació en el 50, pues vean ustedes, para el momento del 19 de abril, ya Miranda tenía 60 años, de los cuales, desde que salió cuando tenía 20, es decir, había andado 40 años aproximadamente, tocando todas las puertas de los países de Europa y de los Estados Unidos, en lucha franca por la libertad, y en lucha y en siempre aspirando a que se diera la independencia de estos países y de su país natal. Miranda desembarcó en la Vela de Coro en un momento determinado de la historia, pero no tuvo continuidad porque no hubo el apoyo necesario para entonces, para que se lograra establecer una república, y es en 1810 al final cuando Bolívar viene, lo trae, o viene acompañado de Miranda al finales de 1810, porque como recordamos, Bolívar fue enviado por la Junta Suprema, que se instaló el 19 de abril de ese 1810, fue enviado a Londres para que pidiera auxilio, ayuda al gobierno de Inglaterra, y en Londres se encontró con Miranda. Pues ya Miranda era un hombre muy conocido, era un paladín, Bolívar era un muchacho apenas, y se sabía de las grandezas, de todas las luchas del general Miranda, y entonces es cuando Bolívar lo invita, a pesar de que no eran esas las instrucciones. Allí el Libertador toma una decisión, invita a Miranda, y la gente de Caracas ven con sorpresa cuando en diciembre de ese 1810 llega Miranda a Caracas. Bueno, viene la instalación del Congreso, Miranda es electo diputado para ese primer Congreso de 1811. Es Miranda uno de los más importantes en las discusiones, es Miranda quien propone la bandera. Es indudable que la experiencia de este hombre fue muy buena y muy importante para marcar
los avances de la joven república que aspiraba, y a finales del año 1811 tenemos ya una constitución. Viene la guerra cruenta, no tenemos un ejército. Aquí las decisiones que se tomaron en ese 1810-1811 precisamente no se previó la construcción o la organización de un ejército para protegernos. Hasta cierto punto había mucha ingenuidad, creyendo que la creación de la República iba a ser así como por arte de magia, sin mucho pleito, pero el Imperio Español estaba dolorido y el león rugió y se vino la guerra, con el engaño, por supuesto, de que el rey era enviado de Dios, la Iglesia también apoyaba la monarquía, y se viene la guerra. Entonces no tenemos jefes, no tenemos oficiales, pero teníamos a Miranda allí, que era el gran hombre, el que había estado en la Revolución Norteamericana y el que había estado en la Revolución Francesa, y se nombra, entonces se le dan todos los poderes prácticamente al general Miranda. En abril de 1812, la Junta de Gobierno lo nombra dictador generalísimo, y ahora la patria venezolana está en manos de Francisco de Miranda. Las cosas que vienen a continuación de ese abril de 1812 es lo que nos interesa por ahora. Miranda nombra a un grupo de oficiales franceses dentro del ejército. Miranda nombró también a don Antonio Fernández de León, aquel que se llamó después Marqués de la Casa de León. Este era un hombre español que cambiaba de color, es el propio camaleón. La figura de Antonio Fernández de León es la figura de un felón, de un traidor, de una persona que se comprometía ahora con los patriotas y mañana los traicionaba para juntarse con los realistas. Mario Briceño Iragorri escribió un libro que lo recomiendo para que tengamos la idea de lo que significa ese tipo de personajes camaleónicos. Ese libro se llama Casa de León. Este personaje tenía una gran finca cerca de Maracay que se llamaba Hacienda La Trinidad. Esa finca después fue de Páez, y fue de Mariño, de Páez, y después fue de Gómez. Eran tierras muy buenas allí al lado de la laguna, como decían entonces, del lago de Valencia. Tierras de primera en su fertilidad, en su clima. Y el marqués pues era un hombre influyente, y Miranda lo toma en cuenta. Miranda lo toma muy en cuenta y lo nombra como decir ministro de Hacienda. Era el hombre más importante en el gobierno. Y Miranda va a la victoria porque son los tiempos que habían pasado. Como podemos ver, la fecha abril de 1812, el terremoto había ocurrido en un mes antes, el 26 de marzo, el gran terremoto que desoló Caracas y desoló también a Barquisimeto, y viene Monteverde, un aventurero, un militar mediocre, que no ganó batallas, que no tiene en sus saberes, los documentos no demuestran ningún avance, no era un hombre de palabra, digamos, de estrategia militar. Con mucha suerte, después del terremoto, él avanza con algunas traiciones, gente que están arrepentidos de haberse declarado patriotas, y empiezan a desertar. Este hombre va llegando y llega a Valencia prácticamente sin disparar un tiro. El general Miranda va a La Victoria, establece su cuartel general en La Victoria, y allí se dan unas cuantas batallas en ese junio de 1812. El ejército de Miranda gana un combate en un sitio que se llama La Guayca,
pero no continúa y regresa a la victoria. Miranda es un jefe militar que obedece mucho a la organización de la guerra europea. Pensaba que para dar un paso A tenía que cumplirse una serie de requisitos que en Europa eran posibles, pero que en las condiciones de América eran otras. Los soldados eran bisoños, aquí no había una oficialidad que pudiera conocerse como para nombrar un Estado Mayor de un ejército que pudiera apoyar avances. Entonces, realmente llegamos a la conclusión con los documentos en la mano y con mucho dolor a decir que Miranda no tuvo el comportamiento que se esperaba en sus saberes militares, en su condición de líder, en su condición de jefe, general en jefe. Al contrario, en este momento, en lugar de avanzar, se devuelve a la victoria. Y hay una parte donde dice que es necesario estar muy cerca de las fuentes de reserva de un ejército. Es decir, de Caracas, estar ahí cerca de Caracas y para tener el refuerzo. Entonces uno se pone a pensar, mis amigos oyentes de este programa, uno se pone a pensar en los avances de Bolívar, que Bolívar era todo lo contrario, más bien era pasado de loco, y discúlpenme la palabra, porque cuando Bolívar se va para la campaña de la Nueva Granada y pasa el páramo de Pisba, pasa la cordillera de los Andes para dar el golpe en Boyacá, eso era una locura. Eso iba con Dios y con la suerte. Y claro, por supuesto, con la valentía de muchos hombres que fueron capaces de sobreponerse a los fríos cordilleranos y a las condiciones imperantes terribles de esa campaña. Pero entonces cuando se compara, hacemos las comparaciones con Miranda, que no persigue. El tal Monteverde, Domingo Monteverde, recordemos que Domingo Monteverde era canario. El segundo apellido de Domingo Monteverde era Rivas. Él era Domingo Monteverde Rivas y era primo de la familia esta de José Félix Rivas y de los Rivas, que eran numerosos en Caracas. Pues bien, Domingo Monteverde se hace fuerte en Valencia, avanza y ataca en la victoria, y hay unas batallas también en San Mateo que son importantes. En la mayoría de esos combates ganan los patriotas, ganan las fuerzas de Miranda, pero Miranda no persigue, Miranda espera, Miranda aguanta, Miranda retrocede ante un enemigo muy débil, con menos recursos, sin pertrechos, porque recordemos que Monteverde había salido de Coro y en desobediencia se peleó con Ceballos y prácticamente avanzó solo, con mucha suerte por el terremoto, porque la gente estaba muy arrepentida. La Iglesia Católica decía, los curas en los púlpitos, que el terremoto era castigo de Dios para los que se habían osado actuar en contra del rey, y eso ayudó mucho a Monteverde. Y Miranda no contraatacó en ningún momento. Hay una parte allí donde hay una carta, o varias, tenemos documentos, aquí hay una carta que voy a leer del 18 de julio, que Vicente Salias le escribe a Miranda por aquellos días. Vicente Salias, el hombre aquel importante, dice: sin perder un instante ni mi serenidad de espíritu ni el deseo que tengo de morir por la noble causa que defendemos, mi físico ha sufrido demasiado por la pérdida de Puerto Cabello. Es necesario que tengamos claro que en esa semana se perdió Puerto Cabello, el Libertador fue traicionado, recordemos aquel Binoni, se alzaron los presos en el castillo, tomaron el castillo, atacaron Puerto Cabello, y el Libertador, después de 6 días, el muchacho Bolívar,
perdió Puerto Cabello. Y la pérdida de Puerto Cabello era muy importante porque era el lugar donde estaba la gran mayoría de las armas, la pólvora, era los depósitos de víveres. Y entre Valencia y Puerto Cabello, pues había siempre una relación. Cuando cae Puerto Cabello, Monteverde en Valencia se reconforta, se infla, porque ahora tiene pólvora, tiene recursos, y además de que hay una gran debilidad. Dicen que hay un documento que cuando llegó la noticia, porque Bolívar le escribió una larga carta a su jefe Miranda, donde le explica lo que pasó en Puerto Cabello, y dice que Miranda dijo en francés, en voz alta, dijo: Venezuela está herida en el corazón, porque ellos hablaban francés. Miranda estaba rodeado de un séquito de oficiales franceses, ya lo dije. Entonces el amigo Vicente Zalias, que era uno de los oficiales venezolanos, le dice que por qué no atacan. El peligro, dice la carta, el que me contrista la gloria de mi patria es la gloria de usted y la felicidad de este continente, lo que no se aparta un instante de mi memoria. El enemigo teme a nuestras tropas, le dice. ¿Por qué no atacarle, mi general, antes de que conduzca de Puerto Cabello piezas de campaña, es decir, artillería, y fortifique el puerto de la Cabrera? Ya él tiene más municiones que nosotros, tiene fusiles, tiene caballería, que por lo menos se le ataque antes que tenga artillería. Si ahora nuestras tropas tienen entusiasmo, ¿por qué no aprovecharlo? Usted sabe muy bien, mi general, que lidiamos con la misma opinión de los pueblos alucinados, que a los nuestros puede comunicarle el mal, y que si se desbanda el ejército se acabó la libertad. Dice: Quinto Fabio y Washington vencieron esperando, pero mandaban pueblos decididos a defenderse. En fin, mi general, yo he cumplido ya con decir lo que siento. Si usted hará, como siempre, lo mejor. Esta es una carta de esos días de uno de los oficiales, Vicente Zalias, de los buenos oficiales, para que Miranda atacara. Miranda en ningún momento ataca. Y cuando se entera que por los lados del hoy Estado Miranda, por los lados de Guarena, de Guatire, se habían alzado los esclavos de las haciendas de los españoles y venían gritando "viva el rey", entonces Miranda dice que no, que hay que capitular. Él primero pide un armisticio. Él reúne a un grupo de civiles, y eso también enardece a los oficiales medios, porque no se toman en cuenta, y toman una decisión junto con los franceses de que hay que solicitar un armisticio, porque no se puede derramar tanta sangre, y que hay que llamar a armisticio. La gran mayoría de la oficialidad venezolana está en desacuerdo y le dicen que no, que todavía se cuentan con 4.500 hombres, que tenemos recursos, que podemos arrollarlos si se ataca Valencia, que ataquemos Valencia. Y el general Miranda desobedece todas esas opiniones y envía a el marqués de Casa de León, a ese don Francisco, que ya empezamos diciendo que era un camaleón, lo envía como interlocutor para que vaya a conversar con Monteverde en Valencia. Él está en La Victoria, Miranda. Entonces don Francisco de León llama a Monteverde hasta Maracay, hasta la hacienda La Trinidad, que era la hacienda de él, y allí le hace fiestas a Monteverde, y entran en las conversaciones, y todo lo que ha solicitado Miranda, a todo le ponen peros, y se firma no un armisticio, sino una capitulación. Es tal esa capitulación, yo los invito a que la lean. En esa capitulación, bueno, pues si se hubiese cumplido no hubiera pasado lo que pasó, pero en esa capitulación salen mal parados el ejército patriota, prácticamente es una entrega. Miranda dice que bueno, que ya la guerra es muy cruenta, no sabía nada de guerras, apenas estábamos en el 12, mis amigos.
hay que ver cómo fue la guerra después en el 13 y en el 14 y hasta el 21 y después el 24. Y hay que ver la cantidad de sacrificios tan grandes. Y entonces Miranda allí se arrepiente y militarmente no cumple con los preceptos. Hay una opinión de José Gil Fortul que quiero leer, que dice: Miranda, consumado erudito en teorías militares, habituado a mandar en Europa ejércitos disciplinados, se creía y era superior a sus coterráneos de aquellos tiempos. Quiso probarlo, pero no supo o no pudo hacerse obedecer y sucumbió en su empresa. Triste ejemplo de cómo la suerte de los grandes hombres la determina el medio en que se encuentran. Con menos ciencia que él, pero con más audacia y mayor fortuna, Bolívar hallará después los mismos obstáculos y sabrá vencerlos. Bien que al cabo de largos años de alternados triunfos y reveses, el desastre del año 1812. Este es un artículo publicado por José Gil Fortul en septiembre de 1899 en Caracas. Vean ustedes. Es muy interesante este planteamiento. Nosotros hicimos una discusión aquí en un grupo de conversadores que tenemos, y hay uno de los que había estado leyendo los documentos que dice en voz alta: en cualquier ejército del mundo, por la conducta del general Miranda, hubiese sido fusilado, hubiese sido sometido a un consejo de guerra y seguramente hubiese sido fusilado. Estas cosas uno no las puede decir tan altas y a tan alta voz, porque pues se convierte como en el romanticismo de que uno quiere mucho a sus próceres y de que es malo decir estas cosas de un hombre como Miranda, que fue nuestro precursor, que murió en la Carraca, que murió sacrificado. Pero es cierto, pero los documentos lo dicen. O sea, hay una demostración de la gran ineptitud con la cual actuó don Francisco de Miranda. Y esa es una verdad. Pero vamos a una pausa, mis amigos, en su programa Cabalgando hacia Carabobo. Hay momentos en que uno se emociona con estas narraciones. Vamos a una pausa y ya regresamos en su programa Cabalgando hacia Carabobo por Radio Nacional de Venezuela. Los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Por RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. En RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma que recorre la patria. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo. Un conversatorio que nos traslada a los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Continuamos en su programa Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Estamos hablando del general Miranda y de los últimos días que pasó en Venezuela. En ese julio, él firma una capitulación, envía emisarios que firman una capitulación el día 25 de julio. Miranda está en La Victoria. Esa capitulación se firma en San Mateo, se conoce con ese nombre. Allí está un patriota que era chileno, el coronel José Fermín de Sata y Bussi, que es el interlocutor, y por supuesto el camaleón, el traidor Francisco de León, quien se queda, ya no vuelve a ir a hablar más, él se quedó definitivamente y pasó a formar parte del gobierno que instaló Domingo Monteverde, para que ustedes vean el tipo de personaje que era este camaleón. Pues bien,
Miranda no espera la capitulación. Vean ustedes que esa es otra de las cosas que enardecen a su oficialidad, porque Miranda de una vez se entrega. La capitulación la firma Sata y Bussi, y cuando vienen a que la refrende en la victoria, ya Miranda no está. Miranda se fue a Caracas, el 27 estuvo en Caracas, estuvo un par de días allí, 27, 28, 29, y cuando escucha que vienen los soldados entrando a Caracas con el nuevo capitán general, porque lo nombran capitán general, Monteverde desobedece todas las normas, inclusive a las autoridades españolas. Él entra en desobediencia contra todo, contra los españoles también, pero después, como él gana, entonces el rey de España dice que eso está muy bien y lo nombra capitán general, porque era un desobediente contra ellos mismos, pero que como tuvo suerte, entonces bueno, eso está muy bien. Posteriormente, Miranda se va a La Guaira, está allí el 30 de julio de ese 1812, y en La Guaira pues hay también un grupo numeroso de patriotas, unos que quieren salir, o la gran mayoría, porque había que poner, como se dice, pies en polvorosa, y están en disposición de actuar en contra de Miranda, porque lo ven que está huyendo, porque lo ven que firmó una capitulación, y si la capitulación se iba a cumplir, como efectivamente tenía allí unos parámetros, unos puntos, pues entonces iba a haber un olvido, como decía el primer punto, iba a haber un perdón general, y que podían, entonces, ¿por qué Miranda quería huir? Él llega a La Guaira y se reúne con los dos jefes de La Guaira, que eran en el poder civil el doctor Miguel Peña, el famoso Miguel Peña, el de Valencia, lo había nombrado Miranda jefe de La Guaira, y el coronel de las Casas, que Manuel María de las Casas, que eran sus hombres de confianza. Él se reúne en la casa de Manuel María de las Casas con Carlos Sublet. Había una goleta que había llegado, que él había solicitado a Curazao para que lo trasladara. Esa goleta se llamaba la goleta Zafiro. El capitán se llamó Henry Haines, que estaba también en esa reunión en la casa del jefe militar Manuel María de las Casas, coronel. Allí estaba también en esa reunión Pedro Gual, el famoso Pedro Gual, que después fue ministro ya de Colombia, y el coronel Juan Paz del Castillo, con Miranda. Dicen que Miranda dijo, no, yo no me voy a embarcar esta noche, mañana por la mañana, hagan el favor y me llevan todos los equipajes, y se llevará. Ahí fue cuando se llevaron todos los baúles del archivo, el famoso archivo que se perdió un tiempo, pero que apareció en Londres un siglo después. A Dios gracias, tenemos los libros. Y él se acuesta a dormir. Allí, como lo dije, está Juan Paz del Castillo, que es un hombre importante, coronel, amigo del Libertador. Seguramente que se reúnen más tarde en la noche un grupo de patriotas, en los que estaba Bolívar, que era coronel, José Mírez, el coronel José Cortés, el comandante Tomás Montilla, el comandante Rafael Santillón, Miguel Caraballo, Rafael Castillo, José Landaeta, que era el jefe militar de la guarnición, y Juan José Valdés. Ellos deciden que la conducta de Miranda no es la mejor, que no fue la mejor, que entregó al ejército y que está huyendo, y que por lo tanto deben apresarlo para juzgarlo por traidor al día siguiente. Se dividen las tareas, y dentro de los que van a buscar a Miranda para hacerlo preso va Bolívar. Bolívar toca la puerta, sale Sublet, el mansito Sublet ya empieza a aparecer en nuestra historia, y sale Miranda, y entonces es cuando dice bochinche, bochinche. En este país solamente saben hacer bochinche. Y entonces me junto a la opinión
de José Gil Fortul cuando dice que Miranda se sentía superior a sus coterráneos de aquellos tiempos. Él estaba con la cabeza en otro mundo. Él había estado 30, 40 años en la Europa y había estado en todos los reinados, en los castillos, con las reinas, con los reyes, y en la ciudad de París, en todas estas ciudades, y ya estaba pensando que la guerra aquí iba a ser de otra manera. Y ese dicho, que efectivamente está documentado porque lo dice Sublet en sus memorias, cuando dice bochinche, ustedes lo que saben hacer es bochinche, entonces es la mentalidad de un hombre que se cree superior. Lo hacen preso esa noche, lo llevan y se lo entregan al jefe de la guarnición, que era Manuel María de las Casas. Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Y se van a dormir para esperar al día siguiente, para que sea juzgado al día siguiente. Mientras tanto, ese mismo día en Caracas, Monteverde, que ya había entrado a la ciudad, envía, discúlpenme que estoy haciendo todos estos detalles, pero estoy desmontando la mentira de los que dicen que Bolívar entregó a Miranda. Bolívar lo apresó y lo tenían preso para juzgarlo al día siguiente, pero ese mismo día en Caracas, Monteverde, que ya era jefe, envía una comisión a La Guaira para que se cambien en la jefatura del militar de La Guaira, para que no dejen salir a ningún barco de La Guaira. El doctor Miguel Peña se va esa misma noche porque dicen que ya tenía una mula ensillada. Después de que hacen preso a Miranda, él se va a Caracas y llega en la madrugada a Caracas, en la mañanita llega a Caracas. Los enviados de Monteverde llegan a La Guaira y Manuel María de las Casas salta la talanquera, se convierte en realista y asume las órdenes del jefe Monteverde. Entonces es el que dice y grita: aquí nadie se embarca. El coronel Manuel María de las Casas recibió las órdenes de Monteverde y se volvió obediente al gobierno monárquico, al gobierno del rey. Entonces aquí se ve claramente quién es el traidor. Dice, hay una versión también que el doctor Miguel Peña, cuando llegó a Caracas, fue directamente a hablar con Monteverde y le dijo que Miranda estaba detenido. Esas son las versiones que tenemos y que tenemos documentos que lo comprueban. Entonces, al día siguiente, Bolívar disfrazado se viene de La Guaira, llega a Caracas y se esconde en Caracas. ¿Y quién lo esconde? El traidor don Francisco de León. Es el hombre que lo lleva a su casa y lo tiene durante 3 semanas. Por eso el Libertador quería tanto al camaleón. Por eso el Libertador después, inclusive desde el Perú, le mandaba a decir a María Antonia, su hermana: miren, que le den la plata al Marqués de León, que ese ha sido mi amigo, porque él lo protegió y lo llevó y lo encerró en la casa durante unas 2-3 semanas. Estamos hablando del día 31 de julio. Y esto lo comprobamos porque Bolívar sale, es en el mes de agosto. Bolívar se embarca como ya lo dije, para el 27 de agosto en la goleta Jesús, María y José, que se embarcan en La Guaira para salvar el pellejo, para salvar su vida. Pero ¿por qué sale? Porque le dieron ¿cómo se llama? Un pasaporte. Le dieron un pasaporte firmado por Monteverde. ¿Y por qué se lo dieron? Porque había un amigo español de los Bolívar que se llamó Francisco Iturbe. Francisco Iturbe es un hombre importante que es amigo y pariente de Monteverde. Entonces Francisco Iturbe le habla a Monteverde y le dice: mire, que ahí está Bolívar, para que le dé un pasaporte.
y Monteverde accede. Entonces Francisco Iturbide lleva al Libertador, lo saca de la casa donde estaba escondido, lo lleva y se lo presenta. Y se lo presenta al Monteverde y le dice, aquí está el joven Bolívar para que le firme el... Dice la argumentación de Francisco Iturbide que Monteverde, sin mirarlo, le dijo, muchas gracias porque usted nos ayudó a apresar a Miranda. De allí salen las acusaciones. Entonces que Bolívar inmediatamente se levantó y le dijo, no, ninguna ayuda. Nosotros habíamos hecho preso al general Miranda para castigarlo por traidor, no para entregarlo al gobierno español. Nosotros no hicimos eso. Y que el Iturbide, que era el que estaba ahí ayudando, llega y dice, mira, no le pare a este joven calavera, se usa ese término, no le pare a este joven calavera que no sabe lo que dice, ese está loco. Y entonces Monteverde le firma el pasaporte. Así ocurren las cosas, de eso tenemos la documentación. Y después el Libertador, desde Curazao, cuando ya va en ese barco que va... sale Bolívar, va también José Félix Rivas, va Vicente Tejera, va Francisco Rivas, un familiar y los familiares, y van algunas mujeres que se embarcan en ese barco. ¿Y por qué va José Félix Rivas? Porque le firman un pasaporte, porque él era primo hermano con Monteverde, y Monteverde, para ayudar a los primos que eran patriotas, entonces también los ayuda y los hace embarcar. Después, desde Curazao, el Libertador le agradece en una carta a Francisco Iturbide y le dice que está muy agradecido por todo lo que hizo. Hay algunos otros documentos interesantes, porque después, mucho tiempo después de Carabobo, Bolívar, desde Trujillo precisamente, un 26 de agosto de 1821, le escribe una carta al Congreso de Cúcuta, pidiéndole que ayuden o que apoyen a un señor que se llama Francisco Iturbide, que fue el que cuando hubo la traición en La Guaira del comandante Manuel de las Casas, dice Bolívar en el año 21, que fue Iturbide quien se lo presentó al traidor, al déspota Monteverde, y que gracias a él salvó la vida. Entonces que lo ayuden porque tal y cual. Belfort Wilson, el edecán de Bolívar, el edecán el inglés, el que lo acompañó hasta su muerte, en una carta que escribió en el año 1833, ya se había muerto el Libertador, le cuenta a Oliari y le dice, hasta las últimas horas de su vida, Bolívar siempre se gloriaba de aquel acto en que fue para castigar la perfidia y la traición de un hombre como Miranda. En algunos otros documentos, el Libertador Simón Bolívar ataca duro la figura de Bolívar, incluso ya muerta la figura de Miranda, cuando dice que su conducta como jefe militar en aquellos momentos de la guerra, cuando no fue capaz de perseguir y atacar y acabar a un ejército que estaba en menor proporción y que además contaba con un jefe militar que era un mediocre como Monteverde, entonces Bolívar siempre se defendió diciendo que inclusive llega a decir que Miranda fue un cobarde. Uno desde los documentos y desde estos tiempos ya 200 años después y con la paz que tenemos no podemos tampoco juzgar a los hombres porque al fin y al cabo hicieron una gran labor por la patria, pero los documentos sí nos permiten analizar y con el perdón de los muertos, dice mi esposa que no me meta mucho con los muertos para hablar de ellos, pero es que la vida de los hombres deja huellas, quiero decir, deja documentos, deja hechos, que con esos documentos pueden ser comprobados los hechos históricos y no hay duda de que el general Miranda en esos momentos se consideraba superior a los coterráneos, como muy bien lo dicen allí algunos de los autores, y que actuó despectivamente, sin ir al fondo. Además, es repetida la palabra que no se derrame mucha sangre. Él no quería
porque creí que, bueno, de alguna manera creyó que Monteverde iba a cumplir la palabra. Sabemos muy bien, mis amigos de este programa, que los realistas no cumplían con las capitulaciones. El sanguinario Boves capituló en Valencia, en la iglesia, y no cumplió ni una sola palabra. Monteverde no cumplió. Las capitulaciones no se cumplían. Solamente tenemos como un hecho histórico importante el encuentro de Bolívar y Morillo en Santana, donde Bolívar fue superior y donde Morillo prácticamente se quebró, porque Morillo quería que se firmara, que se aceptara la Constitución de Cádiz y la de 1812, y Bolívar le dijo: no, esa Constitución es de España. Nosotros tenemos una Constitución aquí que la vamos a refrendar, la de 1811, la Constitución de la República. Entonces, volviendo al hecho de Miranda, se siguen y se continúa entonces diciendo que no, que Bolívar te entregó a Miranda, que Bolívar traicionó al pobre Miranda, que fue a morir después como bueno. No voy a decir más nada sobre esto. Voy a tratar de encontrar aquí las conclusiones a las que llegamos, a las que se llegan después de haber hecho una exhaustiva revisión de los acontecimientos, y llegamos a las siguientes conclusiones. Todos los discursos, todos los documentos existentes indican que Bolívar participó la madrugada del 31 de julio de 1812 en el arresto del generalísimo Francisco de Miranda en La Guaira. La intención era realizarle un juicio en consideración de que había entregado la República y admitido una capitulación en condiciones de inferioridad ante las pretensiones de los españoles. Los papeles originados de la llamada capitulación de San Mateo no tienen la firma de aceptación por parte de la jefatura del principal del gobierno patriota. Ello indica que Miranda no firmó y no ratificó dicho documento y ya se estaba marchando. El generalísimo abandonó el cuartel de la Victoria sin atender la entrega pautada del ejército. El diálogo ocurrido entre el canario Domingo Monteverde y el español don Francisco Iturbide el día 26 de agosto, el momento de presentar a su amigo pidiendo un salvoconducto para salir por el puerto de La Guaira, junto a la réplica contundente de Bolívar negando la colaboración a la monarquía en el arresto de Miranda, demuestran que aquel procedimiento no fue premeditado con el propósito de castigar a los enemigos. Allí quedó olvidada la gloria de Miranda, entretejiendo mitos encontrados o simplemente olvidando. Aquí en la patria tendrán que pasar 80 años de su fallecimiento para erigir un cenotafio. Discúlpenme que me extravié en las conclusiones. Bueno, en conclusión y para ir cerrando este programa, sí participó Bolívar en el momento de arrestarlo, pero no era con la intención de entregarlo, y eso está fríamente calculado. Incluso, como dice su edecán, el Libertador se sintió, siempre dijo en las marchas, en las noches de conversa, siempre dijo que lo que querían era castigarlo porque militarmente había sido un verdadero fracaso. Es difícil para un hombre como el Libertador, que teniendo a Miranda, que era su ídolo para entonces, ha llegado a sufrir una tal decepción cuando ve que entrega la patria, que entrega el ejército, que no combate, que no firma, que no espera la capitulación, que no espera a Monteverde. Tenía que haber esperado a Monteverde en Caracas para conversar si era que habían firmado una capitulación y se estaban comprometiendo. Entonces, bueno, prácticamente se puede decir que Miranda estaba ya rendido y que sabía que la capitulación no se iba a cumplir. Hay algo también importante para cerrar, que ya han dicho que Miranda se llevó un poco de caudales y de dinero y que llevaba mucha riqueza. Eso es mentira, eso no está comprobado. Lo que sí está comprobado es que él se llevó el archivo, que fue tan numeroso, porque él anotaba todo. Gracias a ese archivo se tienen los documentos, muchos documentos salvados, porque el archivo se perdió y apareció en Londres en un depósito 100 años después, y en los tiempos de Juan Vicente Gómez el presidente los compró
le compró eso a los dueños de ese archivo y lo trajeron a Venezuela, y hoy en día existe con el nombre de Colombeia, que es una belleza de documentación que fue salvada para el conocimiento de la historia y para la patria. Bueno, mis amigos, será entonces hasta otra oportunidad en que estaré con ustedes por Radio Nacional de Venezuela en el programa Cabalgando hacia Carabobo. Les dejo mi número, el 0414-7484-364, 0414-7484-364. Si me escriben, les respondo dentro de todo el respeto que es posible, y si me apoyan y si aportan, también serán bienvenidos para de esta manera interactuar con todas las comunidades de Venezuela. Saludos para todos desde las alturas trujillanas. Sigue lloviznando por estas tierras. Será entonces hasta otro momento. Les habló Ubaldo García, siempre a la orden. En el sistema RRB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy.